Juan Carlos Priego. Eso es. He oído hablar con gran interés de inteligencia empresarial y por alguna asociación de ideas he pensado en inteligencia artificial. ¿Tiene algo que ver? Bueno, muy bien, Fernando, muchas gracias. Sí, efectivamente, inteligencia empresarial es algo que le está queriendo hacer un guiño a la inteligencia artificial. Queremos que el empresario sea más inteligente para que pueda tener más tiempo para hacer crecer su negocio y compaginar su familia. Es cierto que la mayoría de las empresas al cabo de menos de un año cierran en España. ¡Wow! No solo es cierto que las empresas cierran en menos de un año, es que es algo calamitoso. Es una vergüenza que en el tiempo que vivimos, donde hay tantas oportunidades y al mismo tiempo tantas necesidades, que las personas que tienen como empresarios el punto de vista de ayudar a otros y de generar riqueza o de resolver problemas, que no puedan hacerlo, que no sepan hacerlo, que no se les haya enseñado o que no se les ayude. Es una verdadera lástima y nosotros estamos aquí para intentar ayudar en eso. ¿Inteligencia empresarial podría haber evitado un cierto número de esos cierres intempestivos? Sí, definitivamente, si un empresario sabe qué hacer en cada momento, tendrá menos oportunidades de fracasar, pero sobre todo tendrá una oportunidad mayor de conseguir hacer realidad sus objetivos profesionales. Y así los negocios, las ideas creativas pueden tener una oportunidad para prosperar. Entiendo. Sin embargo, técnicas de management de empresas existen en muchas partes del mundo muy avanzadas. Eh, ¿Cómo es posible que algo nuevo se plantee en ese ámbito que ofrezca una solución innovadora? Es verdad, existen asociaciones, existen universidades, existen másteres, existe una gran colección, todo un universo de conocimiento relacionado con el mundo de la empresa. Y precisamente ese es uno de sus problemas. Hay demasiadas gotas de agua en el océano. ¿Cómo saber cuál es la gota correcta o cuál es el agua que es necesaria para tu empresa? Y eso es lo que presentamos en Inteligencia Empresarial. Las acciones estándar mínimo que toda empresa, que toda actividad necesita conocer, dominar y saber cómo aplicar para que su negocio pueda avanzar. Por medidas o soluciones estándar, entiendo que serían aplicables a distintos tipos de empresa o incluso a todas ellas. Claro, precisamente por eso es usado adecuadamente este concepto de estándar. La palabra estándar la usamos con ese rigor de que sirve para cualquier tipo de empresa, de cualquier país, de cualquier sector, de cualquier tamaño, en cualquier situación. Toda empresa tiene que dar a conocer un producto o un servicio al mercado. Y para que un producto o un servicio en el mercado pueda ser intercambiado, tiene que cumplir ciertas reglas. Tiene que ser de valor, tiene que ser realmente práctico, útil y sobre todo tiene que servir para resolver un problema. Y eso es lo que inteligencia empresarial hace, da a las empresas, a los empresarios, la formación, las herramientas para que puedan tener esos pasos mínimos indispensables, es decir, las acciones estándar que funcionan. No es necesario, por tanto, ser un Jeff Bezos, una especie de genio de la llevanza empresarial. Qué bueno que digas eso, porque ese es un error, es una falacia, es una mentira, es una idea falsa que se extiende muy rápidamente, ¿no? Hacer que uno tenga que saberlo todo, o que tenga que ser perfecto, o que tenga que tener todo un muro lleno de currículum o de diplomas, ¿no? Para que un producto o una empresa funcione, tiene que tener ciertas cosas básicas. Y eso se puede aprender muy rápidamente. Es decir, uno no necesita estar 10 años aprendiendo teoría para luego lanzarse al mercado y ponerse ensayo-error. Uno puede aprender de verdad lo que funciona. Y hay en el negocio de hoy en día, en el mundo de hoy en día, hay cientos de miles de ejemplos donde personas con una idea sencilla y un plan de acción sencillo, pero con un trabajo correcto y un compromiso y una buena dedicación, obtienen éxito. Es muy sencillo. Es curioso que normalmente le damos mucha importancia a nuestro coche o a nuestra moto en el sentido de tenerla muy bien cuidada, la mecánica, y evitar por anticipado las posibles averías, de llevarlas a revisión.
¿Sería algo así posible en el mundo empresarial? Pues qué bueno que me haces esta pregunta, Fernando. De hecho, hemos diseñado un sistema para poder ayudar al empresario a que detecte cuáles podrían ser las áreas de dificultades que estarían impidiendo el progreso de su empresa. Y que el empresario, por no saber esto, estaría malgastando su tiempo, su dinero, sus esfuerzos, sus recursos en cosas que no le van a dar el cambio que necesita, que no va a representar un resultado, el logro esperado. Y eso es algo maravilloso que tenemos en inteligencia empresarial. Después de un montón de años, 20 años de experiencia y cientos de empresas, hemos logrado aislar un sistema de análisis inteligente. Ajá. ¿Cuál es la característica principal de inteligencia empresarial? Pues esta característica principal de inteligencia empresarial es este sistema de análisis inteligente para que podamos hacer un escáner, un barrido completo en la empresa y podamos descubrir dónde están las áreas de dificultad y dónde están las áreas que van bien para fortalecer y reforzar esto que ya va bien y al mismo tiempo empezar a poner cambios en esas áreas o partes o funciones que no van tan bien. No es difícil. Es muy parecido a como cuando llevas, usando el ejemplo que me has dado de un coche, tú llevas tu coche al taller y tú recibes un informe de lo que no va bien. Y el mecánico te da una propuesta para que tú mejores tu experiencia de conducción y llegues a tu destino con seguridad. Eso es lo que hacemos en inteligencia con nuestro análisis. Ayudarte a que tú puedas lograr tu objetivo y que llegues con seguridad. Y una vez detectado un problema en una empresa, ¿siempre hay métodos estándar para resolver la situación? Afortunadamente sí. Y para darte respuesta que sea muy fácil de entender para todo el público, te daría yo una pregunta. ¿Cuántas formas de hacer las cosas mal existen? Podríamos decir que casi infinitas. ¿Cuántas formas hay de hacer algo correcto? Afortunadamente solo hay una. Todas, en mayor o menor medida, se pueden acercar a esa acción estándar o acción perfecta o escenario ideal, pero solo hay una. Y esa es la que podemos ofrecerte o comunicarte, aislarla, encontrar cuál es y dártela y que tú puedas usarla. Porque para hacer las cosas mal no hay que estudiar, no hay que buscar mucho. Simplemente hay que hacer ensayo-error. Pero para hacer las cosas bien sí que hay que tener un guión, un modelo, un patrón, un diseño exacto. Y eso es lo que inteligencia ofrece, eso es lo que hemos podido conseguir. Sin embargo, cuando alguien fracasa en su empresa, siempre lo atribuye a causas externas, como crisis económica, etc., ¿no? ¿Se podría haber previsto y haber resuelto de antemano el peligro? Sí, es verdad que las causas externas siempre están ahí y siempre van a ejercer una presión. La influencia externa de todos los elementos que podamos nombrar, gobierno, tiempo, edad, ubicación, país, todo eso son presiones, son argumentos sólidos y que van a hacer que sea más difícil o que no contribuyan, pero no son los determinantes. Porque en el mismo escenario hay empresas que con esos mismos elementos externos a unas les va bien y a otras les va mal. La diferencia no es esos factores externos, la diferencia son los factores internos. ¿En qué se ponen de acuerdo? ¿Cuál es el nivel de compromiso que se adquiere? ¿Y cuál es el método que se está usando para hacer que las cosas vayan bien? Estas son las claves para que, incluso teniendo factores externos, un empresario pueda salir adelante. Uh-huh. ¿Y una inyección de dinero no resolvería cualquier problema en la empresa? Siempre una inyección de dinero va a venir bien, o va a ayudar, o va a ser útil, o es recomendable, pero nunca es determinante. Nunca es determinante el tiempo, ni el dinero, ni el clima, ni el gobierno, ni los impuestos, ni los amigos, ni la ubicación del local. Siempre es determinante cuál es tu nivel de compromiso, cuál es el patrón que estás usando para hacer las cosas y cómo tratas a la gente y si tu producto o servicio es de utilidad. Estas son las cosas que tú puedes controlar. Tú nunca vas a controlar lo que hay alrededor y tener más dinero solo te da, entre comillas, más oportunidades o posibles opciones para lo que hemos hablado, para que tú sepas hacia dónde vas, con quién vas, cómo vas y por qué vas hasta ahí. Uh-huh. Con tu experiencia en la consultoría empresarial, ¿has observado una gran inercia en la actitud empresarial
cuando tú tratas de cambiarlo o moverlo en otro sentido? Sí, la inercia empresarial desgraciadamente está dominada por ideas fijas, falsas generalmente, o por conceptos no adecuados al entorno y a las circunstancias. Y a veces es difícil. Y por eso tenemos esta maravillosa herramienta del análisis inteligente. Es como, si me permites el ejemplo, como cuando tú vas al médico y tú ya sabes que tienes algo que no va bien en el cuerpo o en tu salud. Tú ya tienes una idea y de hecho le puedes decir incluso al médico, a mí lo que me pasa es esto. Pero el médico, si es un buen médico, te va a escuchar, va a tomar en cuenta, pero no va a emitir un juicio ni va a dar, por supuesto, ningún tratamiento hasta que no tenga pruebas, análisis, test o garantías de qué es lo que ocurre internamente. Y entonces el cliente, el paciente en este caso, también está contento. También está de acuerdo en pasar por ese proceso de análisis de sangre, exploración, evaluación, etc. Eso es lo que tenemos en la inteligencia empresarial. Escuchamos al empresario, sabemos que él es el que vive su negocio, tenemos una seguridad de que él ya tiene una idea de lo que le pasa, pero necesitamos usar las herramientas de diagnóstico y emitir un juicio de valor y luego proponer un adecuado tratamiento. Y esta es la secuencia ganadora. Ya veo. Algunos amigos míos, empresarios, se quejan de que tienen que emplear muchísimas horas extra en la llevanza de su empresa, que les molestan a horas intempestivas en mitad de la noche con problemas, situaciones no resueltas, preguntas, cuando en realidad ellos deberían estar habiendo ya delegado una serie de actividades y de responsabilidades en sus propios empleados. Sí, tienes toda la razón, Fernando, y es verdad que ese es uno de los lastres o de los problemas principales que tienen los empresarios de hoy en día, generalmente, que se quejan de que invierten mucho tiempo o que son los únicos que están sacrificándose al 100% por su negocio. Y esto tiene una razón de ser o se puede justificar generalmente al principio del negocio, cuando estás comenzando. Tiene sentido que puedas invertir muchas horas o estar día y noche creando tu actividad. No siempre es necesario, pero es justificado al principio. Sin embargo, cuando tu empresa ya tienes empleados o tu producto o tu servicio ya está testado en el mercado de que sí es útil y de que tienes cierta destreza de cómo salir adelante, no estaría justificado que tú tuvieras que estar día y noche. Existen métodos para hacer que la actividad pueda estar siendo llevada sin la necesidad de tú perder tu calidad de vida o compaginar tu vida familiar o no tener derecho a hacer realidad otros objetivos. Es decir, resumiendo, hay métodos para hacer que el trabajo sea más eficiente y se consigan elevar al mismo tiempo los resultados. Uh-huh. Amigos míos que son empleados, obreros, por el contrario, muchas veces piensan que el empresario es un explotador, que es el que se queda con toda la pasta y en realidad ellos son los que producen el valor de la empresa. Ese concepto de lucha de clases, ese tipo de cosas viene desde muy antiguo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo enfoca esa lucha inteligencia empresarial? Es cierto. Y es necesario, en cierto modo, que haya diferentes niveles de responsabilidad. En una empresa, el nivel de compromiso, al mismo tiempo que el nivel de formación o de destrezas, tienen que estar asignados en diferentes posiciones de la cadena de mando, podríamos decir. Bien, es verdad que un buen empleado tiene a veces más valor que un ejecutivo que no es competente. Y a la inversa, un ejecutivo que es competente puede tener el valor de 10 o 20 empleados. Ahí radica el problema y al mismo tiempo la solución. Desde inteligencia empresarial encontramos para cada negocio cuál es la justa medida y el equilibrio entre los niveles de mando y los niveles de responsabilidad y el nivel de operación básica o de tareas de nivel bajo, podríamos decir. Siempre hay una forma de equilibrarlo, porque es necesario que existan diferentes niveles de jerarquía, responsabilidad, destreza y, por supuesto, de visión. Un empleado suele tener una visión más a corto plazo y un empresario, un directivo, tienes normalmente en él una visión a más largo plazo. Entonces es normal que exista diferencia, pero no lucha de clases. Esto en una empresa y desde inteligencia empresarial
lo que mejor hemos descubierto es que ambos tienen que trabajar para construir un equipo. Y esa es la clave del éxito. Sí. Me viene a la cabeza alguna crítica de algún amigo así en el rango de los trabajadores. Y dice, en esta empresa es que hay mucho indio y poco jefe, o al revés, o mucho jefe y poco indio, ¿no? Eso sería el mucho jefe y poco indio. Cierto. Esto me recuerda cuando algún amigo mío del rango de los trabajadores me dice, en esta empresa lo que hay es mucho jefe, no, como es mucho indio y poco jefe, ¿no? Sí, es verdad. No, espera, que esto es muy bueno. Sí. Esto me recuerda a algún amigo mío del rango de los trabajadores que dice, en esta empresa lo que hay es mucho jefe y poco indio. Es verdad. Como quejándose de que todo el mundo le da órdenes y tal, ¿no? Aunque me imagino que también la crítica podría ser la contraria o el desequilibrio podría ser justamente el inverso, ¿no? Que hubiera demasiado indio y poco jefe y entonces no habría dirección. Correcto. Esas son las dos formas de desajustar una empresa. Y eso ocurre cuando no hay un buen liderazgo, un compromiso o un entendimiento entre todas las partes de qué se está haciendo ahí. Y 3, no existe un plan de organización exacto de qué se tiene que hacer, quién, cómo, cuándo y por qué. Entonces es cuando ocurre lo de mucho jefe y poco indio, o al revés, mucho indio y poco jefe. Porque pasa que muchos empresarios acaban siendo también el indio, hacen el indio, están siendo hombre orquesta, están haciendo un montón de tareas cuando tienen empleados. Y los empleados se estarían aprovechando de él. Sería injusto, pero ocurre, es demasiado común, me lo he encontrado muchas veces. Empresarios que son empleados de su propia empresa. También a la inversa, me he encontrado un montón de directivos competentes y preparados que no tienen el número suficiente de personas necesarias para hacer el trabajo. Y entonces tienes una guerra interna. Así que la clave, desde inteligencia empresarial, hemos logrado entender con nuestro sistema de análisis inteligente cuáles son las funciones mínimas, cuáles son los números de pasos o de funciones exactas que se necesitan. Y entonces equilibrar la dirección con el paso de los obreros o con la necesidad material de hacer tareas. Esto se puede resolver, es relativamente sencillo. Ajá. ¿Podríais en inteligencia artificial detectar a un mal trabajador, a un trabajador que no tiene arreglo? Sí, definitivamente. Desde nuestra metodología podemos saber cuándo un empleado está, por sus acciones, representando un lastre, una barrera, un fracaso para la empresa. Y ayudar tanto al empleado como al empresario a que eso no se enquiste y no se convierta en un problema mayor. Ese empleado puede ser más útil en otra empresa. O incluso ayudarle a que él mismo sea un emprendedor. No hay ningún problema. Un empleado también puede convertirse en alguien capaz de ser un buen profesional y vivir por sí mismo. Y evidentemente esto lo podemos encontrar. Podemos saber cuándo un empleado no está encajando y está siendo un lastre. Se puede. ¿Y desde el otro punto de vista, podríais detectar a un directivo incorregible? Definitivamente también existe lo otro. Existen empresarios que son auténticos déspotas, autoritarios, kamikazes o simplemente tramposos, ladrones o gente que no debería estar al mando de una empresa. Se les puede detectar, se les puede ayudar, se les puede corregir, siempre y cuando ellos estén dispuestos también. No es nuestro objetivo. Nuestro propósito no es reformar o rehabilitar al empresario cuando ya está fuera del camino, pero sí detectarle y ayudarle, si es que nos contacta, a decirle, esto va a acabar mal. Tu forma de operar o lo que tú estás tratando de hacer tiene los días contados o va a crear mayor problema. Es nuestro deber informarte y ayudarte si estás dispuesto. Pero no estamos aquí para corregir o eliminar la manzana podrida del cesto, sino más bien al revés. Ayudar al resto de manzanas a que no se contagien de esta manzana podrida y hacer que estas manzanas se vuelvan más lustrosas, más grandes, más jugosas. Una empresa normalmente está sometida a grandes presiones financieras por causa de la agencia tributaria, de la tesorería de la seguridad social, por requisitos de cumplimiento en instalaciones, licencias por parte de las autoridades municipales, etcétera, etcétera. ¿Podría haber una
presión tal sobre la empresa que el empresario estuviera tentado de traspasar la línea de la ilegalidad o de amañar la contabilidad o de alguna manera ese tipo de actitudes. ¿Cómo las enfocáis desde inteligencia empresarial? Sí, es verdad. Has dado un punto muy importante, es decir, que la presión legal, económica, fiscal, de la seguridad social sobre el empresario de hoy en día, el dueño de una pyme, está muy tentado, desgraciadamente, a trabajar fuera de las normas. Y nosotros no estamos aquí para imponer las normas son las normas, y estamos todos en un Estado de Derecho y tenemos que cumplirlas. Y es verdad que cuando tú te empiezas a plantear si las cumplo o no, es porque simplemente no estás haciendo bien tu trabajo. Como empresario, ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo como empresario es asegurarte de conocer muy bien todos estos factores externos y averiguar muy bien cómo desde tu posición y con tus recursos y con tus productos y con tu gente y con tus destrezas, cómo tú puedes sobreponerte a todo esto. Y la solución siempre es la misma. Tienes que producir al menos 5 veces más de lo que puede ser el nivel mínimo básico legal de tu operación. Por dar un ejemplo, si toda tu empresa necesita para solo comenzar un día de trabajo 150.000 euros, tú necesitas ser capaz de tener la estructura montada para que puedas producir 500 o 600.000 euros. Si tú tienes esto montado, el gobierno puede hacerte la presión que considere oportuna, tú tendrás recursos para salir adelante. ¿Podrías contarnos algún ejemplo de alguna empresa que estuviera francamente al borde de la quiebra y que gracias a una consultoría hubiera alcanzado niveles estelares a partir de ahí? Cierto, claro que sí, tenemos un montón de ejemplos y es por eso que nos hemos decidido hacer una campaña mayor de que los empresarios de las pymes españolas nos conozcan. Es porque hemos ido acumulando varios casos de éxito fenomenales. Tenemos el caso, por ejemplo, de una empresa que se dedicaba al tratamiento de aguas. Es decir, vendía equipos para mejorar la calidad del agua para el consumo humano. Entonces, este empresario estaba trabajando como hombre orquesta, es decir, estaba siendo un indio que hablábamos antes. No era justo, tenía más de 20 años de experiencia en la empresa y es el dueño, pero estaba siendo el vendedor de la empresa, el contable de la empresa y el encargado del almacén. No era justo para él. Así que empezamos a ayudarle. Empezamos a hacer algo muy sencillo y es simplemente a poner esta línea de producción de las acciones estándar. En los 3 primeros meses, esta empresa empezó a tener 2 personas más que le pudieron ayudar al empresario. A los 6 meses, él ya no era el único que vendía. Y al año estaba facturando 3 veces más. Es muy sencillo. Fantástico, enhorabuena. Bien. Veamos, ¿qué más podríamos preguntar? Un segundo, vamos a parar Vale. porque llevamos 24 minutos.